amado Señor, nuestro Dios, en esta mañana una vez más, Dios, nos hemos reunido como cada domingo, Señor, venimos ante ti. Padre, antes que nada yo quiero pedirte, si hay alguna familia aquí, Señor, en desesperación, si hay alguna familia aquí que venga triste o que esté desanimado de ser cristiano o desanimado de la vida, Dios, yo ruego, Padre, que el Espíritu Santo tome control de su vida, de todo su ser, y que no se vaya como entró, Señor, sino que de su interior corran ríos de agua viva, Señor, para vida eterna. Que sea el Espíritu Santo obrando, porque tu palabra dice que lo que al hombre le es imposible, para ti todo es posible, Señor. Y clamamos hoy por salvación, clamamos, Señor, hoy para que el Espíritu Santo more en nosotros y nos haga y nos guíe, Señor, a toda verdad, para que seamos conducidos, Señor, seamos guiados, gobernados por tu Santo Espíritu y no por nuestra carne, que nuestra carne mengüe, como dijo tu siervo el profeta Juan, Señor, y que tú seas exaltado, que Cristo sea formado en vosotros, Señor, que tengamos el carácter de Cristo, la templanza de Cristo y los frutos que el Espíritu Santo ejerce en nosotros. Dios, hazlo conmigo. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar. Hoy vamos a hablar de una necesidad del conocimiento, ¿verdad? Porque probablemente casi muchos tenemos un conocimiento superficial, ¿verdad? Un conocimiento superficial, cuando en verdad necesitamos un conocimiento completo del Evangelio, ¿sí? Completo del Evangelio. El cristiano, el seguidor de Jesús, se debe caracterizar por la palabra de Dios, ¿verdad? Por la palabra de Dios, no meramente algo superficial. Nuestra fe debe estar fundada en la persona de Cristo y en su Evangelio. No puedes solamente aceptar a Cristo y rechazar su palabra. No puedes solamente aceptar su palabra y rechazar a Cristo. Van de la mano con todo esto. Entonces, hoy vamos a ver a partir del versículo 2 solamente, dice aquí, Éfeso, primeramente, Éfeso, esto fue una iglesia muy antigua, o ahí se fundó una iglesia muy antigua en Éfeso por parte del apóstol Pablo. Esa iglesia fue la más antigua que dicen algunos historiadores de la Biblia, que por ejemplo como un historiador llamado Josefo dice que esta iglesia por lo menos duró 30 años de fundación, ¿sí? 30 años de fundación. Y aquí el texto nos dice que algo también interesante del apóstol Pablo es que si cuando tú vas a ver la biografía de Pablo, te darás cuenta que el apóstol Pablo casi no hacía muchas preguntas. O sea, no hacía preguntas retóricas. O sea, preguntas que confrontaban a la persona. Casi no mirarás, es muy poco, pero en este caso él hace una pregunta muy retórica hacia ciertos discípulos. Ahora, dice de ciertos discípulos, ¿sí? Ahora hay que ver una parte también, que estos discípulos no eran discípulos de Cristo. Muy importante, no eran discípulos de Cristo. Estos personajes, este grupo de personas, eran discípulos de Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista tuvo discípulos. El problema de estos discípulos es que carecían de un conocimiento completo del Evangelio. Y probablemente es ahí donde podemos entrar nosotros. Ellos conocían un poco del Mesías, pero algo faltaba. Algo faltaba. Les faltaba recibir al Espíritu Santo, porque no lo conocían. Ahora, bien importante esto, porque este mensaje del versículo 2 es una pregunta contundente que te pone a pensar, y debería ponernos a pensar, mis hermanos.
¿Por qué actuamos como actuamos? ¿Por qué somos lo que somos? ¿Por qué seguimos siendo los mismos de antes? ¿Sí? Entonces, este pasaje, por lo menos en mi persona, a mí me confronta a examinarme, a preguntar el texto, pues, y sobre todo hablar con el Señor y decirle, Señor, bueno, como decía el salmista, examíname, oh Dios, examíname y ve lo que hay dentro de mí. Eso es muy importante, muy importante. Y algo aquí que podemos ver, primeramente vemos en el caso del apóstol Pablo, dice que ahí está recorriendo esas calles, esas ciudades, y vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Es un grupo de personas, un grupo de hombres. Estos creían en el Señor, en el Mesías, sí, porque Juan el Bautista les habló. Pero vamos a hacer una comparación aquí. Ellos habían oído del Mesías, del Cristo, del enviado, y estaban siendo enseñados por Juan. Pero había una gran diferencia entre Juan y ellos. No comprendían todo lo que Juan sabía. El profeta Juan el Bautista, no Juan el amado. ¿Sí? Estos son discípulos de Juan el Bautista. Entonces ellos creían en el Mesías, pero no sabían más como Juan. Juan sí tenía toda la revelación completa. Y surgen las preguntas, ¿por qué Juan sí y por qué los discípulos no? Y esto también surge para nosotros, ¿por qué algunos sí entienden el Evangelio y otros no entienden el Evangelio? ¿Por qué algunos sí practican el Evangelio y otros no practican el Evangelio? Son preguntas retóricas que debemos hacernos nosotros. ¿Por qué unos sí y por qué otros no? ¿Por qué unos sí se pone en práctica su palabra y en otros no? En este caso, en el caso de estos personajes, es que ellos conocían, oían, sabían del Señor Jesús, ¿verdad? O del Mesías. Pero ¿sabe qué tenían el problema? El problema es que desconocían. Primero, no conocían bien a Cristo Jesús. ¿Por qué es la pregunta? Porque les faltaba el Espíritu Santo. Y es un tema tan importante, mis hermanos, que muchas veces nosotros lo pasamos por alto. Cuando el papel del Espíritu Santo ocupa un lugar tan especial en esta tierra. En esta tierra. Cuando se habla del Espíritu Santo, dice que al Espíritu Santo, dice no contristéis al Espíritu Santo. ¿Se le puede contristar? Sí. ¿Se le puede rechazar? Sí. Pero es algo tan importante de esta deidad, de la tercera persona, de la deidad, es que Él ha quedado en esta tierra, o Él está en esta tierra, y Él está ejecutando lo que Cristo ha dejado. ¿Y qué es lo que ha dejado Cristo para nosotros? Su palabra. Por eso es evidente cuando el Señor dice, mira, me voy, pero no los voy a dejar solo, les enviaré al Consolador para que esté con ustedes. Y dice, Él les recordará todo lo que han oído de mí. Él les hará saber todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él tomará de lo mío, dice, y me glorificará. Cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga. Ya vino. ¿Sí? Ya vino. ¿Cuándo vino? La promesa fue que en el día de Pentecostés vino. Y hasta ahorita no se ha ido. Él sigue obrando en estos tiempos. ¿Sí? Sigue obrando. Entonces estamos viendo el caso de estos personajes. Dice el texto, hallando a ciertos discípulos. Ahora, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es un aprendiz, por supuesto. Y cuando estamos hablando de un aprendiz, entonces significa que no sabe mucho. ¿Sí? No sabe mucho. Por eso es que les digo, estos, a diferencia de Juan el Bautista, estaban muy lejos. Había una gran diferencia, porque Juan el Bautista sí conocía toda la palabra, toda la inspiración del Señor, pero ellos no. ¿Pero por qué? Porque le faltaba al Espíritu Santo. Entonces en el versículo 2 le dice el apóstol, vea usted, por él le digo, cómo es que le hace esta pregunta.
Y le dice, y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y si te das cuenta que este texto, dijimos que es un texto retórico porque te confronta, te hace ver, nos hace ver nuestra realidad. El pasaje nos hace ver nuestra realidad y diciendo, bueno, en verdad, y sería bueno hacernos un pequeño análisis aquí entre nosotros. Hermanos, les digo hermanos con los que están en Cristo. ¿Ustedes recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Bien. Sí, la Biblia dice que cuando nosotros creemos, recibimos el Espíritu Santo. Pero te darás cuenta que aquí no habla de agua. No habla de agua. Habla de que cuando el Espíritu Santo vino, nos selló y nos hizo parte de un pueblo. ¿Sí? El bautismo en agua es para identificarnos, muerte y resurrección, a una vida nueva. Pero este caso, ningún hombre entra ahí. Aquí no es por ningún hombre, aquí es directo por el Espíritu Santo, que posee a la persona. Entonces dice la palabra que si somos guiados por el Espíritu Santo, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Ustedes saben, Gálatas 5, 16. Andad por el Espíritu. Dice, anden por el Espíritu. Y no satisfagan la carne. Ahora, pregunta eso, preguntémonos. ¿Realmente creyó usted de verdad? Y si creyó de verdad, entonces el Espíritu Santo está haciendo algo. Algo que ningún humano puede hacerlo. Por ejemplo, controlarte. Por ejemplo, guiarte. Gálatas 5:16, manifiestas son las obras de la carne, y empieza a hacer un enumerado de aproximadamente 19 o 18 cosas que produce la carne. Pero dice, pero si son guiados por el Espíritu, y cuando un creyente es guiado por el Espíritu, ¿qué tiene? Tiene amor. ¿Amor para quién? A ver, ¿amor para quién? Para Dios. Ok, ¿usted manifiesta eso? ¿Amor por Dios? Usted, juntamente conmigo, podríamos decir, como dijo el salmista David, ¿cuánto amo, oh Jehová, tu palabra? ¿Ama usted la palabra del Señor? Entonces, lo que hoy vamos a estar tratando es que vamos a ver una fe. Vamos a ver de algunas prácticas. Vamos a ver que tal vez nuestra fe está incompleta. Tal vez estamos viviendo en lo superficial. ¿Sí? Tal vez nuestra fe está incompleta todavía. Porque hace falta algunas bases. Y la base más sólida, mis hermanos, debe ser el Evangelio. El Evangelio. Se me acercan dos hermanitas aquí y me dicen, ya está el cañón para que cantemos. Y yo de una manera sarcástica le digo, a ver si ahora sí cantan. ¿Por qué? Porque esos cantos es muy antiguo. Todos deberíamos de saberlo. No habría necesidad de un cañón o un proyector. ¿En verdad? En verdad, hermanos. Porque el que es guiado por el Espíritu, ¿qué hace? ¿Las obras de qué hace? Las obras del Espíritu hace. ¿Verdad? Entonces, vemos aquí en este personaje, vemos a estos personajes que les dicen, ¿no?, que hay ciertos discípulos. Y algo que también yo quiero aclarar mucho es esto. Dios me libre de que ustedes sean como yo. Siempre lo que tratamos de hacer es que seamos semejantes a Cristo, porque esa es la meta, ese es el objetivo, ese es el blanco. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe.
Y el apóstol Pablo dijo lo mismo. Pablo sí pudo decir, imítame a mí, pero no era un perezoso, no era como yo. No era un indisciplinado como yo, o tal vez como usted. Pablo era un personaje muy disciplinado en el Señor. Y pudo decir, imíteme a mí, así como yo imito a Cristo. Alguien podría decir entre ustedes, imíteme a mí, así como yo imito a quién. ¿A quién podemos imitar? ¿No? Por eso le digo, aquí había unos discípulos y estos discípulos eran de Juan, no eran de Cristo. Juan tenía sus propios discípulos. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. Entonces vienen aquí, se encuentran con Pablo y Pablo les pregunta y les dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Eran cristianos genuinos? ¿Eran discípulos verdaderos? ¿O eran aprendices? Estaban aprendiendo. Pregunta, ¿usted es un discípulo e hijo de Dios o un cristiano? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Hijo de Dios. Y hemos hablado que Dios tiene ciertos rasgos, ciertas características, entonces deberíamos parecernos a Dios. ¿Verdad? Porque conoces un poco de Dios, ¿cómo es Dios? Dios es muy bueno. Dios es bondadoso. Dios es muy justo. Dios es santo. Dios es amor. ¿Nos parecemos un poquito a Él? Dice, no, yo soy una hija de Dios. Cuidado y se metan conmigo porque yo soy una hija de Dios. A la primera, descalificamos. ¿Sí? A la primera. Entonces la pregunta surge, ¿realmente recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Esta es la pregunta también que le hace el apóstol Pablo a estos personajes. Entonces, ¿qué pasaba con estas personas? Conocían poquito, no conocían bien a Cristo, pero ¿por qué? Volvemos otra vez, porque no habían recibido al Espíritu Santo. Y cuando se recibe el Espíritu Santo, hermanos, dice que somos guiados por el Espíritu. ¿Sí? Cuando se recibe el Espíritu Santo. ¿Hablamos qué? Dijo el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 2:7. Hablamos cosas espirituales. Nos vamos edificando mutuamente en un cuerpo. Cuando tenemos al Espíritu Santo, somos gobernados por el Espíritu Santo. Así que la verdadera fe, de acuerdo a este versículo, se requiere comprensión. ¿Y comprensión de qué? Comprensión de quién es Cristo para tu vida. ¿Quién es Cristo? Segundo, ¿y quién es el Espíritu Santo en tu vida? ¿Quién es Cristo? Sí. Y esto le estaba pasando a estos amigos, discípulos. Hay un punto clave aquí, en este versículo que estamos viendo. Primeramente, conocer a Cristo y conocer al Espíritu Santo. Conocer a Cristo y al Espíritu Santo. Y ellos dicen que solamente conocían al Mesías, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Y vemos más adelante, ¿no? Todo lo que pasa a través de la imposición por las manos del apóstol Pablo, lo que sucede, ¿no? Como el Espíritu Santo viene y los bautiza y los hace uno con Cristo y posteriormente los hace uno con la iglesia. Y por eso es que dijo el apóstol Pablo ahí en Filipenses 2, dice, si hay alguna comunión en el Espíritu, en esto pensad.
¿sí? Y empieza a dar una lista el apóstol Pablo y dice que entre ustedes no haya disensión, que no haya división, que no haya jactancia, que no haya arrogancia, que no haya orgullo, que no haya envidia, que no haya celos, que no haya pleitos, que no haya ira. Que ames a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, que te sometas a tu esposo, que ames a tus hijos, que ames a tu prójimo, que ames a tu hermano. Así dijo, porque ejemplo os he dado, dijo el Señor Jesús, ¿no? Entonces estamos viendo, si lo podemos nosotros trasladar a nuestra época, pudiéramos decir que entonces el pueblo en general, el pueblo evangélico en general vive de tradiciones, costumbres. Hace algunos años, nuestro hermano Alberto, cuando venía a participar aquí a predicar, decía de nosotros, yo no sé, pero pasando el tiempo me temo que sí tiene la razón, que decía que nosotros antes éramos creyentes católicos, ¿verdad? Y que teníamos una religión, que profesábamos una religión y que solamente nos pasamos de iglesia, pero la vida continúa lo mismo. Eso es muy aplastante para nuestro ego, porque no lo aceptamos. Primero, porque a veces no aceptamos la palabra de Dios, ¿sí? Y a veces pudiera ser así. Y ahora como que ha surgido algo, dice, no, pues ahora resulta que los católicos son más amorosos que los cristianos. O no solamente bueno, cuando hablamos católico, casi la mayoría es creyente, católico. Y dice, mira qué buena onda son esas personas, a diferencia de un hermano que yo conozco en Cristo, siempre anda así, siempre anda enojado, siempre anda esto y aquello, ¿verdad? Siempre esa familia es así, son muy renegados. Y yo conozco a algunos cristianos católicos, ellos son diferentes, son amables. No, y yo les pregunto, oiga, ¿usted es cristiano? Dice, no, nosotros adoramos a la Virgen. Y ustedes, no, nosotros adoramos ir el domingo a la reunión, ¿verdad? Entonces, vivimos de superstición, de una fe incompleta. Imagínense si le hablábamos del evangelio completo. Bueno, eso es lo que trata este tema, del evangelio completo, ¿sí? Del evangelio completo. Entonces estas personas no sabían nada del Espíritu Santo. Pregunta, ¿qué nos falta? La necesidad del Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo. Y dice, pero ya lo tengo, hermano. Bueno, debe haber evidencias. Debe haber alguna evidencia de que realmente tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Son 9 frutos o 9 virtudes que el Espíritu Santo da. ¿Qué es? Amor, gozo, paz, bondad, fe, templanza. ¿Qué más? ¿Son 9 dones? ¿Son 9 frutos? Son 7. ¿Alguno de ustedes tendrán eso? Dice, sí, hermano, yo tengo mucho amor. ¿Amor por quién? ¿Por el dinero? ¿Amor por el trabajo? Dice, no, pues no sé, hermano. Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Pregunta, ¿ustedes creen que los discípulos le fallaron a Jesús en este asunto? Ustedes que saben un poquito de Biblia, ¿ustedes ven en la Biblia que estos discípulos le fallaron al Señor en esa área? No veo a nadie que le haya fallado, excepto Judas. Pero yo no veo a nadie, hermano. Yo no veo. La mayor evidencia del apóstol Pablo es que dice, todo lo sufro por amor a Cristo. Todo lo soporto. Ultrajo, rechazo, discriminación, hambre, sueño, cansancio, tolerancia contra sus propios hermanos, dijo. Todo lo soporto, dice,
por amor a ustedes. Les decía a los de Éfeso. ¿Nosotros podríamos decir eso? Entonces, ¿qué pasaba aquí? Ellos tenían ese nombre, conocían al Mesías, sabían, oían del Mesías, pero les faltaba algo, les faltaba una relación más personal con Jesús. Una relación más personal. ¿Sí? No lo conocían. Y eso creo es lo que nos está pasando en Latinoamérica. Y no hablo de toda Latinoamérica porque en verdad sí los hay, es como aquí, hermanos. En verdad se los digo, aquí hay hermanos que aman al Señor y yo los puedo ver porque lo demuestran. Pero yo no sé a ti qué te pasa. Yo no sé si realmente estás viviendo la verdadera fe en Cristo Jesús o realmente estás viviendo de fachada. Es decir, religioso. Religioso nomás. Es como las monjas, nada más se ponen el traje en algún momento y después se quitan el traje de monjas. Y se dan a conocer en verdad quiénes son. Y eso ya estamos hartos de eso. Y yo sé que el Señor también ya está harto de esto. Le decía el Señor a los religiosos de la época, dice, den frutos dignos de arrepentimiento, que se vean que realmente has estado, que has tenido un encuentro con Cristo Jesús, que se vea, que sea como Pablo, dije, mira, tuve un encuentro con el Señor, ¿verdad? Vamos a ver alguna historia para ver si el Señor te convence más. Pase a otro versículo más adelantito. Ahí en el versículo 13, mire cómo va este eslabón. Vemos primeramente unos discípulos que conocían a Cristo, sí. Y otra vez, el mensaje es para nosotros. El mensaje es para mí. Yo siempre he dicho una cosa, y se lo he dicho a mi esposa, platico con ella y platico con algunos hermanos. Primeramente yo, Señor, primeramente esa palabra debe ser para mí. Y Señor, por favor, ayúdame a aplicarlo en mi vida. Porque de nada sirve, mis hermanos, si no se aplica esta vida. Mire, yo le daría un consejo. Quédese como estaba antes. Si no va a vivir la palabra del Señor, si no va a someterse al señorío de Cristo, hermanos, amigos, quédese donde estaba. ¿Sí? No vale la pena si nuestra vida va a seguir siendo la misma. No vale la pena. ¿Por qué le digo? Porque no he visto en la palabra de Dios personas, bueno, al menos que sea el pueblo judío. Pero eso fue otra historia. El pueblo judío fue rebelde. Y por causa de la dureza de su corazón, el Señor los estuvo dando vuelta nada más como bueyes. Dije bueyes. Así, como animales, en un tramo muy pequeño, no era más grande que Zacatecas. Y los estuvo vagando en su corazón. Y todavía el apóstol Pablo, por revelación divina, viene a los hebreos y le dice, si oyeres hoy su voz. Y dice, y no endurezcáis vuestro corazón. Para que no les pase, dice, lo que le pasaron a aquellos.
que en un solo día murieron 23,000. Y luego viene el apóstol Pablo, dice, y estas cosas se escribieron, en la segunda carta a los Corintios 10, y estas cosas se escribieron para testimonio, para ejemplo, para que no hagas lo mismo. Y resulta que se aplica la misma vida en todos los sentidos en el tiempo de hoy. Que mamá salió embarazada y que no tiene padre, resulta que le cayó la misma situación. Y dice, pero caramba, ¿estás viendo la tempestad y no te hincas? Dicen algunos. ¿Cómo es posible? La dureza del corazón. Dice, estas cosas se escribieron para que no sean como estos. Y créame que me decía un hermano, hoy los creyentes abusan de la gracia. Abusan de la gracia. Pero no se preocupes, no te preocupes. Allá nos encontraremos con el Señor cara a cara. Mire, estamos viendo este personaje, ¿no? Dos personajes o un grupo de personas. Pero vamos a ver la otra parte. Vamos a ver una historia muy interesante aquí. Ahí, en el versículo 13, del 13 al 16, ahí mismo, solamente busque unos versículos más. Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes. Y esta partecita me gustó mucho, porque hoy en la actualidad hay mucho ambulantaje cristiano. O sea, yo no sé, voy a usar otro término, hay mucho chapulincito, ¿no? Brincan de un lado para acá, de otro lado para acá. Pero es tremendo lo que está pasando aquí, ¿eh? Porque estas personas vivían engañados. Creían conocer a Jesús. Así como muchos cristianos de hoy dicen conocer a Jesús, pero tú le dices, a ver, hábleme usted acerca del amor de Cristo. No tienen Biblia. ¿Y sabe cómo me doy cuenta? Disculpen. Los pude ver en sus hijos. No les interesa a sus hijos. No traen Biblia. No traen Biblia. Es un genocidio espiritual con lo que estás haciendo con tus hijos. ¿Y así los quieres mandar al reino? Les encargué que no queremos teléfono. Y no es porque estemos a la antigüita. Es que es mejor así. Así le puede dañar la retina. Dice, ay, yo pensé que el pastor Alex era moderno. El Señor Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Los cielos y la tierra pasarán, menos su palabra. No acomodes la palabra a tu gusto, a tu conveniencia. Deja que la palabra se acomode y nos guíe, y sea el Espíritu Santo que nos guíe. Mire aquí, hablando de ambulantaje, ¿no? Conozco mucha gente cristiana, entre comillas, de iglesias en iglesias, pero su vida no cambia. No conoce al Señor, nada más de oídas. No se compromete con Cristo, no ama su palabra. No lo mirarás ejerciendo un ministerio, poniendo en función sus dones. No lo mirarás. No mirarás comprometido por la causa del reino. No mirarás sufriendo por causa del Señor.
No lo mirarás humillándose ante el Señor, sufriendo menosprecio por la gente o por los mismos hermanos. No los veo. Y dice el pasaje pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Conozco mucha gente que anda reprendiendo demonios. Conozco mucha gente que hablan en lenguas, pero no refrena su lengua. Son chismosos, son políticos, solamente hablan, pero no hacen. Conozco muchos hermanos, los he visto. Y dice aquí el pasaje, dice que ellos intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Dice, sí, en el nombre de ese Jesús que predica Pablo, pero estaban muy lejos de Pablo. Estaban muy lejos. ¿Sí? Y dice el versículo 14, que aquí está lo más triste. Había 7 hijos de un tal Esceva, que si tú buscas en la Biblia no vas a encontrar jamás ese personaje. Probablemente se lo inventaron ellos. Pero se practicaba magia, porque más adelante vemos también, si lees esta hermosa ilustración del pasaje, te darás cuenta que mucha gente que tenía una doble vida, mucha gente que practicaba magia, mucha gente que se dedicaba al negocio. ¿Cómo es posible que todavía haya cristiano que se tenga que poner una hoja de acá de laurel o de firul, o que todavía se bañan con agua de pirul, o que todavía se ponen un estantero, o todavía tenga que pasar huevitos en el vaso con agua? Fetichismo, brujería, magia. Bueno, todo esto había ahí. Entonces cuando Pablo predica, muchos se convirtieron y se volvieron de los ídolos al Señor y se sometieron al señorío de Cristo. Pero sus vidas cambiaban, mis hermanos, cambiaban. Yo me acuerdo, gente que conocí, hermanos superiores a mí, que hablaban con denuedo la palabra, tenían mucho amor y se visitaban unos a otros, y hermano, vamos a comer aunque sea frijoles con huevito y toda la cosa, y un amor. Y digo yo, ¿a dónde están? Tenían una fe superficial. Había una fe superficial ahí. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefes de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco. ¡Qué tremenda cosa! Y sin darnos cuenta, muchas veces nuestros propios hermanos los juzgan. Se dejan influenciar por Satanás. Y en lugar de edificarnos, nos tiran. Y no te das cuenta que a veces Satanás se mete, se involucra, porque dice que él es el acusador de los hermanos. Y es una tristeza que el mismo demonio conocía a la persona. Así que no dudes que también el demonio te conoce. Y luego pareciera el colmo que mucha gente dice: dice, es mi cuate, es mi amigo. Dicen algunos cristianos, también los he escuchado, más en la juventud. Dice: es mi cuate. Algunos dicen que hay que orar por él para que se salve. Que pobrecito, todos le echan la culpa a él. El demonio le habló, pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Y sé quién es Pablo. Ojalá y te hablara un demonio, en verdad lo digo. Ojalá y te hablara, te revelara todo, nos revelara todo lo que somos. Dice: no hace falta, hermano, yo me conozco. Claro,
Pues sí, hermano. Tan tontos no estamos. Sabemos de qué pie cojeamos. A Jesús conozco y sé quién es Pablo. Dice, ¿pero ustedes quiénes son? Pues somos los de Maná de Cielo. ¿Maná de Cielo? ¿No? Dice, ¿pero ustedes quiénes sois? Y el hombre a quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y mirándolos, dice, y dominándolo, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Así están hoy los cristianistas. Así están hoy. Dice, no, con este no puedo. Claro, no se puede. ¿Cómo se puede predicar con un mal testimonio? ¿Cómo? ¿Cómo podemos hablar del amor de Dios si tú no lo tienes? ¿Cómo puedo decirle, hermano, vamos a evangelizar por amor a las almas si yo no lo hago? ¿Cómo le puedo decir, vamos a estudiar la Biblia si yo no estudio la Biblia? Sí me explico, hermano. Creo que es razonable lo que estamos hablando en la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo puedo yo decirle a un hermano, por favor, respeta a tu esposa? Si dice, ay, pastor, pues usted no la respeta, usted es violento con ella, usted le es infiel o lo que sea. O al marido, ¿no? Respeta, por favor, a tu esposo. Va a decir, si su esposa no lo respeta, ¿por qué yo voy a respetarlo? Ahí están los demonios. No hay autoridad, no hay credibilidad. ¿Y sabe qué hacen los demonios? Se ríen de ti y tal vez de mí. Pasa como esos brasileños que están allá queriendo sacar un demonio. Dice que llevaban 4 horas. 4 horas y 4 pastores. Y había un muchachito delgadito, dice, de 57 kilos. ¿Puedes imaginar? ¿Quién pesa 57 kilos aquí? A ver, ¿quién de los chavos pesa 57? La niña. 57, bueno, imagínense, 4 pastores y brasileños. 4 horas están duros con este demonio. Dice que no, estaban sudados estos hombres, estaban cansadísimos. Y dice que ya, dice, oye, ya llevamos 4 horas, pastores, 4 horas y no podemos con él. Y dice que se levanta uno cansado, sudado, con mucha sed. Digo, ¿sabes qué? Yo voy por una soda, dice, porque este demonio está muy difícil. Y dice que de repente así va a unos metros, que despierta el demonio y dice, también me traes uno de paso. Y dice este pastor, qué triste vida de cristianos, que no tengan poder. ¿Por qué no hay poder? Porque no hay palabra. ¿Con qué fue hecha la creación? ¿Con oración? Con palabra. Con la palabra. Solamente di la palabra y mi criado será salvo. La palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Pero si yo no tengo la palabra, alguien dijo hace rato que estábamos muertos. Muertos. Secos. Gloria a Dios, hermano. Entonces, ¿qué pasó aquí? Dice, sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes sois? Dice que los dominó y salieron avergonzados. Tal vez, escuche esa frase, tal vez. Por eso no predicas, porque la gente te conoce. Eso a mí me pasó hace muchos años. Hace muchos años, cuando comencé en el año 97, 98 y en el 99 que llegué a Dios Habla Hoy. ¿Sabes qué hacía conmigo? A mí me daba vergüenza llevar Biblia. Me daba vergüenza. Cuando algunos hermanos muy morosos me decían, hermanito Ale, que Dios te bendiga. Y yo decía, hola. Y me temo que tal vez esté pasando eso en nuestros días. Que tal vez no, yo no voy a esa casa porque tengo problemas con esa familia. Tal vez yo, no, pues es que no.
Es que mis vecinos me escucharon pelear, gritar. Pues ahí está. Satanás se ríe, se burla, dice, así los quiero tener sometidos. No hay poder, no hay libertad. Es triste la realidad de esos personajes, pero dice que ellos salieron zarandeados. Zarandeados. Como cachorro entre las colas. Como cola de cachorro entre las patas. Esta historia, mis hermanos, ilustra el conocimiento superficial de algunas personas. No es suficiente con decir, yo soy salvo por gracia. No es suficiente. ¿Por qué fracasaron los exorcistas? Porque no conocían a Jesús. ¿Sabes a quién conocían? Miraban a Pablo. Y así tal vez alguno de ustedes dice, yo admiro al hermano José, que cómo trabaja en la obra de Dios. Yo admiro al hermano Antonio, cómo hace el trabajo de la obra. Pero nada más lo admiras. Y dices, sí, yo sé lo que están haciendo. Lo están haciendo por causa de Cristo. ¿Y por qué no te unes? Esa es la exhortación. ¿Por qué no te unes? Entonces, ellos solamente conocían al Jesús que Pablo predicaba, pero no tenían una verdadera relación con Cristo, personalmente, no lo tenían. ¿Qué fue la experiencia de los de Éfeso? Que tampoco conocían al Señor. ¿Por qué no lo conocían, dijimos? Porque les faltaba instrucción. Más abajito dice el texto, ahí en Hechos 19, del 1 hasta el número 30 y tantos, 33, dice que después ellos recibieron al Espíritu Santo y el Espíritu Santo empezó a empoderarlos y comenzaron a actuar. ¿Sí? Eso fue lo que le pasó a los apóstoles. Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo les capacitó, les dio poder para aguantar las aflicciones que vendrían. ¿Sí? Así que mi mensaje de esta mañana fue una exhortación, un llamado a la fe más profunda. No a un mero conocimiento. Dice, sí, pues yo creo en Cristo. Déjeme decirle que dice la Biblia que también los demonios creen en Cristo. Pero ellos no se arrepienten de sus pecados. Pero ellos no obran para bien. El Evangelio se trata de un conocimiento completo, mis hermanos, de que conozcas a Cristo. De que sepas quién es Cristo para ti. Hagas esa pregunta, ¿quién eres tú para mí, Señor? ¿Quién eres? El domingo, pues para mí eres lo máximo. Y en la semana, pues, te trato como un desconocido. Realmente no sé. El domingo, de repente llevo mi Biblia, Señor, y se me olvida. ¿Quién es Cristo? ¿Y el Espíritu Santo? Dice, no, el Espíritu Santo para mí es mi consolador. Convenenciero. Él es mi consuelo. Y se dan cuenta que la mayoría se inclinan por ello, siempre en el término humanista. Yo quiero todo de Cristo, pero si Cristo me pide, no tengo tiempo. No, Señor, no tengo tiempo. Ni me pidas esto porque no tengo tiempo. Pero sí quiero tus favores.
Si quiero tu bendición, quiero que me bendiga los 7 días de la semana y si es posible que se me multiplique mi salario, mi ganancia esta semana. Oye, pero hay que ir al servicio, hay que ir a la oración, hay que ir a predicar, hay que orar. Si no vas a predicar, tómate una media hora orando por la iglesia. Dice, no, ese es trabajo del pastor. ¿Qué? Ese trabajo del pastor. ¿Sí? Y el día que ya no está el pastor, dice, pues buscamos otro. Claro, es más fácil. No, hermanos. Ustedes ya deben de estar preparados para presentar defensa del Evangelio ante todo aquel que os demande razón. Ustedes ya deben de estar preparados. Ustedes, hermanos, ustedes deben estar preparados para darles consejería a cualquiera. Nada que tiene que ir el pastor a orar y cuando ya no esté, buscamos a otro. No, hermano, no pierda así su tiempo. En verdad se los digo. El apóstol Pablo dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Sí? Dijo el apóstol Pedro que la palabra de Dios es como dice, tenemos la palabra profética más segura, que hacemos bien en estar pendiente de ella. Estudia la palabra de Dios, hermano. Hágase esa disciplina y si no puede, dígale al Espíritu Santo, ayúdame. Termino con un texto que dijo el Señor. Dice, ¿y qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O qué padre de vosotros dice, si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente? Y claro, por ende usa la lógica y dice, pues si ustedes siendo malos padres saben dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Dios nos dará o les dará el Espíritu Santo al que se lo pide? Por eso mi pregunta es, probablemente nos ha pasado lo que le pasaron a estos discípulos. Conocen a Jesús, pero nada más de labios, y porque dicen, ellos son cristianos. ¿Por qué son cristianos? Porque se visten con falda, porque veo que van todos los días a la iglesia o van los domingos a la iglesia. Ellos son cristianos. Sí, pero hay muchos cristianos. Están los musulmanes, también son cristianos. Están los católicos, también son cristianos. Están los que adoran a la muerte, también son cristianos. Por fin defina bien qué somos. Y dice que estos no podían conocer más a Cristo porque les faltaba el Espíritu Santo. Y no podían trascender. No podían hacer más. Porque créame que a nuestras fuerzas o a nuestra carne, si no, inténtelo, chéquelo usted mismo. Esta mañana tal vez, no quiero ir a la iglesia. Hace algún tiempo una persona me dijo, le digo, ¿por qué ya no vas a la iglesia? No, para ver las mismas caras. Nunca me dijo este personaje qué caras miraba. Si caras agrias, gente apática, gente sin amor, con desprecio. No me dijo. La idea es que ella ya no está aquí. Dice, siempre veo las mismas caras. Cuando le visita a un familiar que hace tiempo que no le ha visto, ¿cómo lo recibe usted? ¿Con gusto? ¿O cómo trata usted a su familia? ¿Cómo lo trata? Cuando convive con ellos, sienten esa armonía, ese gusto, y lo abraza, le dice, hermanito, gracias a Dios por tu vida que te tengo todavía, o se lo vas a decir cuando ya esté muerto.
o muerta. ¿Para qué? Todo es en vida, ¿no? Lo sabemos, todo es en vida. Todo es en vida, hermanos. Lleves este pensamiento. ¿Quieres ir al reino? ¿Quieres estar con Dios? Porque Dios a nadie obliga, ¿eh? Esa es decisión ya, ahorita que tenemos el conocimiento, ya decisión muy tuya. Si tú quieres venir a la iglesia, bien, adelante, bienvenido. Y si no, te quedas en tu casa y no hay problema, Dios no te obliga. Lo único que Dios dice, no hagan esto. Pero Dios no es ahí, anda como un dictador con un látigo y ándale, entra a fuerza. Y si un día no estás con el Señor, tampoco lo vayas a culpar. No, esa fue nuestra libre voluntad. Porque es lo que pasa. Dice, no, es que a mí me obligan. A mí me obligaron desde niño ir a la iglesia. Pues Dios no quiere nadie a fuerza. Eso yo lo he entendido, mis hermanos. Nada a fuerza. Jesús, cuando vino a esta tierra, dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó. ¿Sí? De tal manera amó Dios al mundo. Pónganse de pie, vamos a dar gracias a Dios. Yo deseo, si algunas palabras ustedes consideran que fueron ofensivas de mi parte, me retracto con ustedes. Pero si consideran que el texto que leímos tiene lógica de poder estar reverente al Señor y cambiar nuestra vida, entonces piénselo y tome su propia decisión. Por lo mientras quiero orar por ustedes. Señor.